Entonces, este punto es el único que va a aportar a la integral, al valor de la integral. Lo demás tiene su propio residuo, pero no intervienen a la hora de realizar el cálculo. Si fuese, por ejemplo, una curva como esta, entrarían Z2 y Z3, pero no Z1, Z4 ni Z5. Si fuera una curva como esta, entran los 5. Pero si fuera una curva como esta, al no haber ningún punto singular dentro de esa curva, la integral da 0. Y directamente se puede ver eso con el teorema de Cauchy. Y ese es uno de los problemas que resolvimos la clase pasada. Cuando resolvíamos la integral de 3z más 1, 3z más 1 ¿verdad? En el cuadrado. Sí, la de 3z más 1 en el cuadrado. Esta. Que debía dar 0. Profe, una pregunta. Sí. Si entran en el residuo, entran en el entorno, entran más de un punto. Sí. Se tiene que calcular. ¿Se tiene que calcular los 2 puntos? Claro, los residuos en los 2 puntos. Hacer la sumatoria y ahí multiplicarlo por 2 PJ. Exacto. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Gracias. Pero sí, es exactamente eso lo que hay que hacer. Ahora, si el punto está fuera, entonces no se... bueno, se puede calcular si hace falta, pero ni siquiera es necesario calcular el residuo en ese punto. Porque al no aportar al resultado de la integral, entonces no hace falta. Este tema suele ser importante cuando, principalmente en el electromagnetismo, yo he visto que se usa para calcular algunas integrales, poder calcular algunas integrales. Se pasan las integrales que queremos al plano complejo, y cuando hacemos el plano complejo elegimos arbitrariamente una curva que contenga a todos los puntos que queremos, y de ahí entonces resolvemos las integrales. Suele ser muy útil. También suele ser muy útil para resolver integrales impropias. Hay un tema en el Churchill, que es de donde yo principalmente me baso, un tema en el Churchill, que es el cálculo de integrales impropias, donde lo que se hace es, como no vamos a ver eso, le voy a dar una pequeña explicación de qué es lo que se hace. O sea, no lo vamos a ver en la clase práctica, no sé si se hace en la teoría. Para calcular integrales impropias, o sea, integrales entre menos infinito e infinito de una función, lo que se hace es que si tenemos la integral de f de x, lo convertimos a una integral de... la propia función la convertimos en una f de z, e integramos sobre una curva. Primero, tomamos una curva que contenga el eje x, o que contenga un segmento del eje x, y después una circunferencia. Buscamos todos los puntos, una circunferencia lo suficientemente grande para que contenga a todos los puntos singulares. Y después, entonces se extiende esta curva hasta el infinito. Entonces esto le va entre menos r y r, si r es el radio de esta curva, de esta semicircunferencia, tenemos una integral entre menos r y r, de la f de z, pero como estamos sobre el eje x, va a ser directa f de x, diferencial de x, porque el i vale 0, más una integral sobre r, o sea, la integral sobre la curva c va a ser la integral entre menos r y r, más una integral que no va a ser cerrada sobre r.
El resultado de esto da 2pi por j por la suma de los residuos. Y esta después se demuestra que tiene que tender a 0. ¿Sí? Esa es una de las utilidades que tenemos para este tema. Pero vamos a lo que tenemos que calcular nosotros. Dice entonces, utilizando el teorema de los residuos, calcular la integral de 2 por e a la z sobre z cubo por z más 4, por e a la z, ¿dije e a la z? Z por e a la z sobre z cubo por z más 4, diferencial de z. A lo largo de la curva, módulo de z igual a 2. Bien. Una cosa que le voy a aclarar también que me faltó, bueno, creo que lo dije, pero voy a asegurarme de que lo hayan entendido. Si la curva contiene a uno de los puntos singulares, o sea, uno de los lugares está dentro de la curva de integración, entonces también aporta el residuo. El teorema dice si, a ver, le voy a decir explícitamente cómo es. El teorema dice explícitamente, sea C un contorno cerrado en cuyo interior y sobre el cual una función f es analítica, excepto en un número finito de puntos. Los puntos, si el punto está sobre la curva, también entra en la integral, en el resultado de la integral. Tiene que estar completamente afuera para que no aporte al resultado de la integral. Mi función va a ser entonces todo lo que está dentro. Acá es, bueno, yo tengo la costumbre de separar la función de la integral porque hay casos en los que la función que estamos considerando no es precisamente todo lo que multiplica el diferencial de z. Ese tipo de ejercicio tampoco lo vemos. Entonces, ¿los puntos singulares cuáles son? Los puntos singulares son aquellos que van a... Sí, ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a cómo se verifica. Ahora, cuando lleguemos a los gráficos. Bueno, está bien. Hoy lo tenía en la computadora, entonces podía ver bien el chat. Ahora se me van a perder algunos. Fz por e a la z, Fz igual a z por e a la z sobre z cubo por z más 4 es la función. Los puntos singulares entonces son los puntos donde el denominador anula la función. Son los puntos donde no va a estar definida. ¿Por qué? Porque ahí se hace infinito la función. Queda indeterminado. Entonces, ¿cuáles son los puntos que anulan? Pueden ser el z igual a 0 o z igual a menos 4. Y acá podemos deducir que z 0 y z menos 4 son los puntos que van a anular f de z. Le voy a llamar al 0, le voy a llamar z1, al menos 4 le voy a llamar z2. Ahora, vamos a ver qué pasa con el z igual a 0 acá. Fíjense que si z es igual a 0, en este término no hay problema. E a la 0, 1, 0 más 4, 4. Pero acá tengo 0 sobre 0 al cubo. Queda una indeterminación. Esta indeterminación acá es salvable por un
por un factor. O sea, yo puedo simplificar z con el z al cubo y me queda z cuadrado. Entonces, la función en realidad va a ser e a la z sobre z cuadrado por z más 4. Esa va a ser la función que yo voy a considerar. Formalmente son Profe, no distintas sé, funciones. ¿Sí? no se está viendo bien. Ah, yo del celular lo veo. Por eso no. Ahí, no sé. Porque ahí lo veo desde el celular. Entonces, formalmente estas dos funciones son distintas. Porque en la primera función, z por i a la z sobre z cubo por z más 4, no está definida la función para z igual a 0. Sin embargo, cuando hago esta simplificación, esta salvedad acá, lo que ocurre es que f de z va a tender a infinito. Entonces es como si estuviera definido, más o menos. Entonces, buscamos los polos. Los polos para z igual a 0 es igual a 2. ¿Cómo vemos cuál es el polo de un punto singular? ¿Cuál es el orden del polo? Perdón, el m, el orden del polo. Z1 y Z2 son polos, porque en este caso yo les puedo asegurar que son puntos singulares aislados, no son esenciales. Profe, Entonces, creo que ¿sí? en teoría nosotros teníamos que verificar si los puntos singulares de la función eran polos. Claro, en la teoría sí, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a simplemente, como nosotros vamos a tener solamente este tipo de funciones, ustedes utilizan el orden de multiplicidad. La verificación de cuáles No, lo o que sea, yo le digo es que usted ahí ya nos puso que 0 y menos 4 son polos. Y claro, yo tengo entendido, según lo que nos dijo la profe, que los puntos singulares son posibles polos. Y si compruebo todos los pasos que me pide, lo de phi z y lo que sigue, entonces sí es un polo. Entonces sí calculo el residuo o no. sí, eso es para hacerlo más formal. Para hacerlo en la práctica, no lo vamos a hacer así. En la práctica nosotros vamos a tener problemas de este tipo, o sea, funciones de este tipo, donde tienen sobre z cuadrado por z más 4. Si quieren hacer toda esa verificación, pueden hacerlo, pero les va a llevar mucho tiempo. A veces sí, a veces no. Dependiendo de cuál sea el punto singular. Eh, hicieron alguno en clase, ¿no es cierto? En la clase de Sí, práctica. resolvimos 2 con ella. Por eso, lo que yo le digo es que lo que vamos a hacer para que no sea tan largo es, vamos a tomar directamente que el orden del polo es el orden de multiplicidad, la veces que aparece en, en el denominador, digamos, el polo este. O sea, no le vamos a dar cosas que no sean polo para que integren. Entonces ustedes ya pueden asumir que es polo. ¿Se entiende lo que voy? Sí. Si quieren hacerlo formal, está bien. O sea, hacerlo formal todo el proceso para demostrar que es un polo, inclusive demostrar que el orden es 2, cosa que también es un poco largo. Eso tampoco lo solemos hacer.
en la práctica, en las clases prácticas. ¿Sí? Por eso yo le digo, ustedes toman el polo, es el que anula el denominador, y van a tomar el orden del polo como el orden de multiplicidad. Porque este va a ser el último término, en realidad, que les va a aparecer en el BM sobre Z menos el Z0 cuadrado, o Z0 a la M. O sea, lo toman Z a la 2, o sea, claro, después del segundo término. Sí, ese va a ser el último de los B. A partir del B3 ya se anulan. O sea, sería el exponente, el orden de multiplicidad sería como el exponente del orden Z. de multiplicidad es el exponente de eso siempre, porque esa es la definición del orden de multiplicidad. El orden del polo va a ser ese orden de multiplicidad. ¿Sí? O sea, no vamos a hacer todo el proceso formal de demostrar que el orden del polo es 2. Eso lo dejamos para lo de licenciatura en física. Y ni siquiera con ello lo solíamos hacer. Entonces, nosotros vamos a tomar que el polo va a estar en los puntos que anulan al denominador, que van a ser z igual 0, z igual a menos 4, y el orden del polo es 2 para z igual a 0 y 1 para z igual a 4. Para z igual a menos 4, perdón, menos 4. Entonces, con que ustedes escriban así nomás, z al cubo por z más 4, salen los puntos singulares, los polos son estos. ¿Dónde salen los problemas para que los que anulan el denominador y eso no sean polos o sean más complicados? Es cuando aparecen, por ejemplo, funciones trigonométricas, funciones hiperbólicas, por ejemplo, el seno hiperbólico de z sobre z. Ahí se complica mucho hacer el análisis. Y ahí sí hay que demostrar formalmente las cosas, porque a veces no suelen ser lo que parecen. En estos casos, como nosotros siempre vamos a tener problemas de este tipo, lo vamos a hacer así nomás. Porque no le vamos a dar esas cosas más complicadas. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde voy? O sea, Sí, profe. en la parte teórica sí hay que hacer todo eso, todas esas demostraciones. Demostración y cálculo. Acá no lo vamos a hacer. Vamos simplemente a tomar, así como les estoy diciendo, los puntos singulares van a ser lo que anulan al denominador. Z, por eso es que yo siempre le digo, la introducción teórica que yo doy es lo que vamos a necesitar para resolver los problemas. El resto van a la teoría. Y lo que nosotros vamos a hacer es solamente lo que necesitamos para resolver estos problemas que tenemos acá. Y los parciales van a ser, sea como sea la forma que se implemente, van a ser de acuerdo a lo que tenemos en las guías. El resto, aparte, si quieren hacerlo para practicar, pueden hacerlo y me pueden hacer la consulta después si hay algo que no está bien, pero o algo que no le está saliendo, que no le entienden, pero no es necesario hacer todo eso para lo que vamos a necesitar nosotros. Entonces, ahora lo que hacemos es ubicar en el gráfico la curva o sea, la curva sobre la que queremos integrar y los puntos donde van a estar ubicados. Entonces, trazo XY, los ejes X, que va a ser los constituyentes del plano Z,
El punto Z1 es el 0, está ubicado en el origen de coordenada. El punto Z2 igual a menos 4 está sobre el eje X en la posición menos 4. La curva dice que es módulo de Z igual a 2. ¿Esa qué curva es? Es una circunferencia centrada en el origen y de radio 2. Por lo tanto, está centrado en el origen y es una circunferencia con radio 2. Va a pasar uno de los puntos diametrales van a estar sobre el menos 2 y el otro sobre el 2. Entonces, ¿Por qué centrar en el origen? Centrado en el origen porque es módulo de Z nada más. La curva, si se acuerdan de la primera serie, la curva módulo de Z menos Z0 igual a R, es la que está centrada en Z0 y de radio R. Eso estaba en uno de los apuntes que le pasé. Ah, no. Bueno, pero estaba por lo menos el del módulo de Z igual a R. Que se hacía todo el análisis. El módulo de Z va a ser la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado igual a 2. La raíz pasa del otro lado, queda X cuadrado más Y cuadrado igual a 2 al cuadrado. Y esa es la ecuación de la circunferencia centrada en el origen y de radio 2 en ese caso. Entonces acá podemos observar que Z1 va a estar dentro de la curva y Z2 no está dentro de la curva. En el caso que tengan un punto singular que sea un poco más complicado, que no verifiquen, o mejor dicho, no sea tan fácil de verificar que si está dentro o afuera, entonces lo que tienen que hacer es colocar, para este problema, por ejemplo, si fuera el 1, 1, o sea, el que está en 1, 1, calculan el módulo de ese punto y verifican si es igual a 2, si es menor o si es mayor. El 1, 1, por ejemplo, va a ser la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado, es la raíz de 2, que es 1,7. Ese punto es menor que 2, entonces ese punto sí estaría dentro de la curva y aportaría a la integral. ¿Sí? Esa es la forma, colocar el... Sí, que cuando tenemos un punto cualquiera que no sea tan fácil de verificar que esté dentro o fuera de la curva, entonces se coloca ese punto en la ecuación de la curva, sí, y se verifica que cumpla o no. El 1, 1, por ejemplo, va a ser la raíz de 1 más 1 cuadrado más 1 cuadrado, para obtener el módulo, va a ser igual a la raíz de 2. Y la raíz de 2 es 1,7, en realidad un poquito más, y eso es menor que 2. Por lo tanto, va a estar dentro de la curva. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, el 3, 1, el 3, 1 va a ser la raíz de 3 cuadrado más 1 al cuadrado. La raíz de 9 más 1 es la raíz de 10. Y la raíz de 10 se hace el cálculo con la calculadora y se ve que en realidad es un poco mayor que 3. Y si es mayor que 3, exactamente, reemplazan los puntos en la ecuación de la curva. Esa es la forma de verificar. Entonces la raíz de 3 al cuadrado más 1 y la raíz de 10 es mayor que 3, porque 3 al cuadrado entonces tiene que ser mayor que 3, y como es mayor que 3, va a estar fuera de la curva. Entonces, una vez que ya tenemos cuáles son los puntos y tenemos el orden de multiplicidad,
procedemos a realizar el cálculo del... Sí, el 3,1 está fuera del... en realidad los dos están fuera del radio de la curva. El punto 1,1 está dentro de la curva. El punto 3,1 está fuera de la curva. Ahora entonces procedemos a realizar el cálculo del residuo. Entonces, sí, raíz de 2 es menor que 2. Por eso es que está dentro de la curva. Sí. Entonces, calculamos el residuo. Ahora, ¿para quién vamos a calcular el residuo? Solamente para Z1, porque Z2 no aporta el resultado de la integral, entonces no es necesario hacer el cálculo. Armo la función phi de z. Phi de z es la función formada por z menos z0 a la m por f de z, que en este caso, como z0 es el z1 que es 0, vale z menos 0 al cuadrado por e a la z sobre z cuadrado por z más 4. O sea, f de z reemplazo por la función. El z cuadrado se va con el z cuadrado. Entonces me va a quedar que la función phi de z va a ser e a la z sobre z más 4. Profe, ¿puede mostrarme esa parte del término? El de cuando hace phi. Cuando hace phi. Phi de z lo definimos como z menos z0 a la m por f de z. M es el orden del polo. Z0 es el polo. Entonces reemplazamos el polo y el orden del polo. Queda z menos 0. O el z0 en este caso sería z1, que es 0, elevado al cuadrado, que es el orden del polo, por e a la z sobre. ¿Dónde está? Ah, por la función. E a la z sobre z cuadrado por 1 más 4. Ya, se está terminando otra vez esta z más 4. Y esto me va a dar e a la z sobre z más 4. Después de que se simplifican el z menos 0 cuadrado con z cuadrado. Evaluamos phi en el punto que en el polo, ¿no es cierto? Va a ser phi igual a, phi en z1 igual a 0, me va a dar e a la 0, 1 sobre 0 más 4, que es 4, un cuarto, es distinto de 0, por lo tanto, phi es analítica en ese punto. Y después finalmente aplicamos la fórmula, el residuo de f en z1. Profe, disculpe. Sí. Evalúa en z igual a 0, dice. Z1. En z igual a 0, sí, evalúa en z igual a 0 y tiene que dar distinto de 0 el resultado. En realidad evalúo en z igual a 0, pero porque ese es mi polo. Porque ese es el valor del polo. Si fuera en z2, o sea, si el polo que estoy considerando es el z2, entonces tendría que evaluar en z igual a menos 4. ¿Está? Entonces, sí. ¿el valor 1/4 de la función? ¿Para qué? No, el 1/4 sirve. El 1/4 sirve solamente para verificar que phi en el punto singular sea distinto de 0. Si el 0 reemplazo en e a la z sobre z más 4. Y es distinto de 0, exactamente. Al ser distinto de 0, el resultado, entonces la función phi es analítica. Eso dice la teoría. Entonces, cálculo el residuo. La fórmula del residuo es 1 sobre m menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z1 de la derivada de m menos 1
respecto de z, m menos 1b se define z. El residuo de f en z1 va a ser 1 sobre, m es 2, entonces 1 sobre 2 menos 1 factorial. Por el límite cuando z tiende a 0, porque z1 es 0, de la derivada segunda, no, de la derivada 2 menos 1, respecto de z, 2 menos 1 se define z. Esto va a ser el límite cuando z tiende a 0 de la derivada respecto de z de e a la z sobre z más 4. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de la función que quedó. Y el residuo de f en z1 va a ser el límite cuando z tiende a 0 de el denominador por la derivada del numerador. Va a ser z más 4 por la derivada de e a la z, e a la z. Entonces, z más 4 por e a la z. Menos el numerador por la derivada del denominador. El numerador e a la z. La derivada del denominador respecto de z va a ser 1. Entonces me queda e a la z. Es z más 4 por e a la z menos e a la z. Sobre el denominador al cuadrado. Z más 4 al cuadrado. Aplico el límite, que es simplemente reemplazar el 0. Va a quedar 0 más 4 por e a la 0 menos e a la 0 sobre 1 sobre, no, e a la 0 por 1 sobre 0 más 4 al cuadrado. Y el resultado me da 3/16. Entonces, el resultado de la integral sobre la curva C del módulo, que es el módulo de z igual a 2, de la función z por e a la z sobre z cubo por z más 4, diferencial de z es 2pi por j por el residuo, que es 3 sobre 16, y por lo tanto es 3 octavos de pi por j. ¿Está? Ahí ya queda expresado el resultado de la integral. Con eso ya está terminado el ejercicio. Me estaba diciendo que falta 10 minutos. Profe, si Menos de 10 es minutos. distinto de 0, ¿qué se concluía Sí. en la condición número 2? O sea, daba un cuarto. ¿Y qué concluíamos? ¿Qué cosa? Perdón, ¿qué es 0? ¿Qué cosa? En la segunda El condición, valor de la función era sí. distinto. Claro, era distinto de 0, daba un cuarto. ¿Y con eso qué La- comprobábamos? Comprueba que la función phi de z es analítica. Si es analítica, entonces se puede aplicar el residuo. Lo importante es que en Z0 phi sea analítica, pero f va a tener que no ser analítica. Como me estaba faltando poco tiempo para el problema 2, para el problema B y el problema 3, el 3 yo no les preparé, pero la hoja. No era mi intención darla. El 3, el B, les voy a dar una idea nomás. En el caso del punto B, vamos a tener que si z es igual a menos un medio, fíjense que esto se va a hacer 0 sobre 0. Por lo tanto, tenemos que encontrar un truco para reducir. Es otro punto, otro ítem. Es el punto B, el ítem B. El primero, el ítem A ya te quedó terminado. 3 octavos de pi por j es el resultado de la integral. Para el punto B, tienen ese problema, que es el mismo problema que tuvieron con z sobre z cubo.
Pero en este caso es un poco más complicado ver, no es tampoco tanto, porque si ustedes multiplican por 2 y dividen por 2 este término, o el primer término, sacan factor común 2, el del numerador, entonces van a ver que esto va a ser 2 por z más un medio, que es lo mismo que tenemos abajo, y eso puede simplificar. En este caso la curva es z menos 2, módulo de z menos 2 igual a 3. Eso me da una curva que está centrada en 2 y tiene radio 3. Si está centrada en 2 y tiene radio 3, significa que, bueno, el centro está en 2, pero va en x hasta menos 1 como máximo, mínimo valor, y como máximo va a llegar a 3. No, perdón, a 5. 2 más 3, 5. Y el valor de i va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, de nuevo necesitamos reducir esta sí, necesitamos reducir esta indeterminación que tenemos acá. Me salió un poquito mal el gráfico nomás, pero... Y el procedimiento es lo mismo. Verificamos que z menos 2, perdón, verificamos que z igual a 2 es el polo y tiene un orden 3, orden de multiplicidad 3. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una derivada 3 menos 1 veces, que sería una derivada segunda de la función que nos va a quedar. La función phi va a ser z menos 2 al cubo por 2 por i a la z sobre z menos 2 al cubo. Me va a quedar 2 por i a la z. Y phi en 2 es distinto de 0, por lo tanto es analítica. Y el residuo, cuando aplicamos la fórmula, vamos a tener que hacer una derivada segunda. Adelante me queda un 1 sobre 3 menos 1, que es un 2. Entonces va a ser 1 sobre 2 factorial. Recuerden que esto es factorial. La mayoría de las veces no van a necesitar hacer el cálculo del factorial, porque si es de orden 1, esto se hace 0, esto le da 1. Si es de orden 2,